Un Show Más es una de las series que marcó parte fundamental de nuestra infancia. Muchos de nosotros la vimos después de la escuela, en una tarde casual o cuando era emitida por las noches. Y es que su estilo único nos introdujo por primera vez de manera completamente nueva al concepto de lo extraño o lo random. Y no es raro escuchar que la gente se refería a esta serie como una de las más extrañas en sus inicios. Y eso en sí es lo que la hace tan especial, y no hablar de sus personajes secundarios. Que sea lo que sea, cada uno con una personalidad diferente y única en sus primeras temporadas hicieron que se ganaran el cariño del público, y sin mencionar que al principio la serie no se destacó tanto por resaltar la historia detrás de cada uno de estos personajes. Simplemente eran personajes de relleno, como lo era Skips, el jet inmortal más eficiente del parque, musculoso con sus chistes de su mamá, Benson y su carácter fuerte que lo destacaban como un jefe algo serio al principio. Pero algo extraño sucedía con Papaleta. En el caso de este, no era alguien mucho de destacar más allá de ser el hijo del dueño del parque, un personaje con una actitud amigable y carismática. Era alguien que siempre buscaba una manera de encajar en cualquier grupo y conectar con los demás sin importar que fuese una persona o animal. Pero detrás de esa personalidad encantadora y su enfoque infantil hacia la vida, se oculta una historia más compleja y un trasfondo sorprendentemente que define su forma de ser, y más allá de eso, la razón que cambiaría por completo la percepción de lo que sería un Show Más en un futuro. Para conocer un poco de él en sus inicios de la serie, el nombre Papaleta al parecer fue heredado por su nombre, el señor Mellar, quien en su juventud decidió llamar a su hijo con este apodo debido a su rostro arrugado y el tamaño particular de su cabeza. Papaleta, de joven, tuvo una vida bastante diferente a la que conocemos en la serie. En su juventud, gracias a tener un padre económicamente estable y multimillonario, en pocas palabras, terminó creciendo en un ambiente modesto y de alto estatus, aprendiendo habilidades como tocar varios instrumentos, tener un vocabulario y una forma de expresarse un poco más formal que la mayoría de personas, y sobre todo, pero algo curioso, es que con el paso de la serie nos damos cuenta que Papaleta tenía ciertos comportamientos que dejaban en claro que Papaleta era alguien que en realidad nunca había explorado el mundo de manera más abierta, y tomando en cuenta que tiene más de 100 años, su personalidad deja en claro que es alguien atrapado en el pasado, comportándose como alguien diferente a su tiempo, y lo que también explicaría por qué en un futuro le costaría mucho integrarse en cosas básicas como Noche de Chicos o entender que las cosas en el mundo real no se compran o dependen de paleticas sino de dinero real, lo cual sería un misterio que tomaría sentido más adelante. Desde su primer día en un Show Más, Papaleta no destacó mucho más allá de ser alguien amigable, aunque esto no fue algo muy relevante para la serie en ese entonces, ya que la serie en sí tenía una trama sin sentido, enfocada únicamente en las idioteces de estos dos protagonistas, y lo que estaban a punto de invocar por culpa de ellos mismos. Pero la serie, a medida que avanzaba, decidió darle más importancia a temas más maduros. Pero antes de que todo llegara a este punto, la serie le daría cierta relevancia a Papaleta en algunos episodios como el karaoke, donde se le ve siendo alguien muy bueno para el canto, o en otros episodios donde se le ve siendo un gran experto en el combate cuerpo a cuerpo, o alguien muy bueno para el dibujo. Pero más allá de eso, la serie no le daba tanta importancia o cierto protagonismo más notorio como a otros personajes. Lo único y más interesante era ver su comportamiento pacífico y su actitud optimista. Más allá de eso, para ese entonces no se le veía tener mucha más relevancia. Mientras Papaleta era un simple personaje secundario, otros personajes como Mordecai, Rigby, Benson, hasta incluso el mismo musculoso, se les empezaba a dar más protagonismo a sus historias, y la trama empezó a cambiar hasta el punto donde un Show Más parecía ser más bien una serie para adolescentes, una serie con temas maduros y algo profundos, con el tema de ciertas comidas y bebidas que se usaban como referencias a cosas muy obvias de la vida real. Pero para este punto, Papaleta no era tan relevante. Más allá de eso, más allá de ser un simple personaje de relleno que caía bien en las pocas apariciones. Pero sería en el episodio Noche de Chicos que Papaleta, viendo cómo sus amigos hacen una fiesta entre ellos, les pregunta a los chicos por qué no había sido invitado, a lo que los chicos responden lo que todos en ese momento también pensábamos, que tal vez Papaleta no le gustaban esa clase de cosas, ya que su comportamiento hasta ese momento era todo lo contrario a los demás personajes de la serie. Pero en este episodio, Papaleta demostraría su fuerza de voluntad por querer encajar en ciertos grupos, en especial el de sus amigos, haciendo hasta lo último para cumplir un reto y poder ser considerado por primera vez como un chico más en la Noche de Chicos. Y es a partir de este episodio que ya la serie empezaría a darle un poco más de relevancia a Papaleta, destacándolo más que simplemente un personaje secundario, destacando cada vez más aspectos sobre él que dejaban en claro que no era alguien normal, es decir, era alguien que tenía una filosofía y una forma de percibir la vida de una manera distinta a los demás, más que ser alguien con comportamientos infantiles. Desde mucho antes ya daba indicio de ser una persona diferente, de ser el bien en carne propia, algo que sería retratado en el episodio a través
atrapa la ola. En este episodio, Papaleta se da cuenta de que no era su día de suerte. Intentando conectar con la naturaleza, se da cuenta que nada sale como lo esperaba. Al estar en la montaña, tiene un día desafortunado. Se pincha con una espina, es picado por una abeja, una rama lo golpea, tropieza en el río y tortugas que ni ellas mismas saben de dónde salieron, lo muerden. A pesar de todos estos obstáculos, Papaleta se mantiene positivo y viendo cada incidente como una parte de su búsqueda por estar más en sintonía con la naturaleza, un contraste demasiado diferente a comparación a otros personajes de la serie. Al llegar a la casa, Mordecai y Rigby notan su mal estado y le preguntan qué sucedió, a lo que él responde que la naturaleza no fue amable con él ese día. Sin embargo, Papaleta no se da por vencido y decide que, para estar verdaderamente en armonía con la naturaleza, debe aprender a surfear en la playa. A pesar de que las demás personas se burlan de él, Papaleta sigue intentándolo, aunque no tiene éxito. Más tarde, cuando el Dr. Henry le prohíbe surfear por su propio bien, Papaleta ignora el consejo y sigue practicando en secreto en su propia piscina. Recordemos que era el hijo de un multimillonario, así que se daría el lujo de crear su propia máquina de olas artificiales. Pero en un momento del episodio, Mordecai y Rigby se dan cuenta que este se había escapado y lo siguen hasta la máquina de olas. Allí, los surfistas molestan a Papaleta nuevamente, pero él decididamente decide enfrentarse a su miedo y montar la ola a gran velocidad. A pesar de sus dudas, Papaleta logra surfear exitosamente, lo que lo convierte en uno con la naturaleza. Este logro es reconocido incluso por los demás, quienes lo observan asombrados. Una lección que Papaleta nos deja es que, a pesar de los obstáculos y desafíos, siempre vale la pena seguir adelante, enfrentando miedos y perseverando hasta lograr lo que nos proponemos. Un mensaje que haría llorar hasta a los propios chicos, pero es a partir de este momento que la historia de Papaleta daría inicio al arco más increíble de un show más. En el episodio, el planeta favorito de Papaleta se da a entender que Papaleta no es un ser humano común, sino que pertenece a un linaje cósmico más grande. Su padre, el señor Mellar, había adoptado a Papaleta cuando era un niño, sin saber realmente quién era o de dónde venía. Esta revelación de Papaleta como un ser cósmico está ligada con una lucha milenaria entre él y su hermano gemelo, Antipapaleta, quien representa el mal puro en el universo. A medida que avanzamos hacia la conclusión de la serie, descubrimos que la naturaleza de Papaleta va más allá de la simple bondad. Él es la reencarnación del bien puro, y su existencia está destinada a vencer a su hermano malvado, con el fin de mantener el orden universal, en una batalla cósmica que se repite cada 4.000 millones de años. Este problema cósmico se convierte en el eje central de la batalla final que pone fin a la serie en un giro épico y emocional. La lucha entre Papaleta y Antipapaleta no era una batalla física entre hermanos, sino también una batalla de valores, el bien mismo contra el mal puro. Esto conectaría de manera asombrosa con la personalidad de Papaleta, encajando cada pieza de su personalidad reflejada en varios episodios. Alguien cuyo único fin era ver el lado bueno de las cosas sin importar la negatividad de esta misma. En el episodio, una épica batalla final más, el día más esperado, había llegado. Papaleta se enfrenta a la batalla definitiva contra su hermano, Antipapaleta, para salvar el universo. La batalla final comienza cuando Papaleta y sus amigos llegan a Lolilandia, donde descubren más sobre los orígenes de Papaleta y su enemistad con Antipapaleta. A pesar de la aparente oportunidad de cambiar el destino, los chicos no logran poner en marcha la trampa que habían planeado para detener a Antipapaleta, así que Papaleta se ve obligado a enfrentar a su hermano en una lucha para salvar el universo, aunque este no deseaba que esto terminara de esta manera. Tras una lucha intensa entre los dos hermanos, Antipapaleta se transforma en una gigantesca forma titánica, comenzando a borrar todo a su paso, incluyendo a Musculoso y Fantasmano, lo que despierta la ira de Papaleta, convirtiéndose a sí mismo en un titán. Pero a pesar de su transformación, no logra detener a su hermano, quien sigue borrando a sus amigos y lanza a Papaleta a un agujero negro. Papaleta se libera y enfrenta a Antipapaleta nuevamente, pero Mordecai y Rigby, los únicos sobrevivientes hasta ese momento, se dan cuenta que cada enfrentamiento entre los hermanos reinicia el universo, por lo que se interponen entre ellos para evitar la destrucción total. A pesar de sus esfuerzos, ambos son borrados y el universo es reiniciado. Sin embargo, Antipapaleta sigue siendo extremadamente poderoso y Papaleta es enviado a una dimensión del episodio piloto, donde se encuentra con una versión más débil de sí mismo. Tras escapar, Papaleta se da cuenta que la clave para cambiar la historia es escuchando su corazón. Se tranquiliza, salva a sus amigos y se enfrenta nuevamente a su hermano. Finalmente, Papaleta con todo su poder abraza a Antipapaleta, debilitándolo y volando junto a él hacia una estrella, donde ambos se sacrifican. La explosión acaba con sus vidas y salva al universo. Pero antes de morir, Papaleta se despide de Mordecai y Rigby
Bigby, pidiéndoles que se cuiden el uno al otro y asegurándoles que este sería un final feliz. La muerte de ambos hermanos provoca la resurrección de todos los caídos durante la gran batalla, quienes regresan a la Tierra para vivir en paz. Después de esto, se construye una estatua en honor a Papaleta en el parque. Un tiempo después, colocan la estatua del señor Mellar junto a la de su hijo, y 25 años después, los chicos se reúnen y como forma de finalizar este gran show, Papaleta los observa desde otra dimensión superior, donde se despide con una última frase que le da sentido y significado a la clase de personaje que fue desde sus inicios de la serie hasta su último momento en esta misma. Un show más. ¡Oh, pero qué gran show! Un show más en sus inicios se destacó demasiado por tratar de crear episodios absurdos y tramas graciosas, pero a medida que su público crecía, la madurez y el enfoque de la serie también fue evolucionando, pero creer que de la noche a la mañana daría un giro por completo hasta el punto que su personaje con menos enfoque sería la pieza clave que le daría sentido a lo que es un show más. ¡Good show! ¡Yeah! Chicos, gracias por llegar hasta aquí. Pueden dejar en la caja de comentarios qué les pareció este video y nuevamente les agradezco que hayan llegado hasta aquí y sin más nada que decir, nos vemos en otro momento.